Los dos Santo Domingo en el siglo XVIII. Durante un siglo y medio, la isla de Santo Domingo estuvo dividida en dos colonias, una española y otra francesa, ambas bastante diferentes. A medida que avanzó el siglo XVIII, Saint-Domingue y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y demográficas. En sus territorios, los franceses desarrollaron una economía de plantaciones sustentada en la importación masiva de esclavos africanos. En la parte española, en cambio, la economía continuó dependiendo de la crianza de ganado que se exportaba en grandes cantidades a la parte francesa. La Gran Rebelión de los Esclavos, conocida como la Revolución Haitiana, arruinó el sistema de plantaciones de la parte francesa y desarticuló el sistema político en ambas colonias. Una larga guerra racial, social e internacional cambió por completo las relaciones entre ambos territorios. Esa guerra fue también una extensión de las guerras europeas desatadas por la Revolución Francesa, entre ellas las llamadas guerras napoleónicas en Europa. Durante casi 20 años, Saint-Domingue y Santo Domingo conocieron violentas rebeliones antiesclavistas, invasiones de ejércitos extranjeros, bloqueos navales, epidemias de malaria y fiebre amarilla. Después de 13 años de luchas sangrientas que redujeron la población de origen africano en más de 100,000 personas y produjeron la muerte de más de 50,000 soldados franceses y varios de miles de militares británicos, Saint-Domingue quedó bajo el dominio de los antiguos esclavos y fue transformado en el Estado independiente de Haití el 1 de enero de 1804. En 1804, donde antes hubo una colonia francesa, ahora quedó un estado independiente. Mientras los franceses pugnaban para controlar la rebelión de los esclavos, Santo Domingo fue cedido a Francia el 22 de junio de 1795 mediante el Tratado de Basilea, firmado entre España y Francia para sellar la paz en Europa. Para la ejecución de este tratado, lo que Francia solicitó a España fue que no entregara la colonia de Santo Domingo a los jefes revolucionarios negros, comandados por Toussaint Louverture, quien gobernaba la colonia de Saint-Domingue en nombre de Francia. Toussaint Louverture puso fin a esta anómala situación en enero de 1801, cuando invadió el territorio y unificó la isla bajo un solo gobierno, manteniéndola como colonia francesa. El gobierno de Toussaint Louverture tuvo una corta vida, pues el año siguiente Napoleón Bonaparte envió contra Toussaint una gran expedición compuesta por 58,000 soldados y marineros al mando de su cuñado el general Charles Victor Emmanuel Leclerc. Durante 19 meses, los rebeldes negros y mulatos lucharon contra las tropas francesas. Leclerc murió en el empeño. Toussaint fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde murió. Más de 100,000 hombres y mujeres de origen africano perdieron la vida, así como 52,000 soldados franceses. Francia perdió a Saint-Domingue para siempre, cuando los sucesores de Toussaint proclamaron la independencia de Haití en 1804, pero logró retener el territorio de Santo Domingo gracias a una combinación de circunstancias demográficas y políticas y militares. Si de algo están colmados los archivos coloniales durante el siglo XVIII, es de miles de documentos que dan cuenta de las luchas, batallas, encaramuzas y negociaciones entre franceses y españoles en el torno a la posesión de tierras fronterizas. Esas diferencias fueron finalmente zanjadas mediante un tratado en la ciudad española de Aranjuez en 1777, pero el sentimiento antifrancés de la población dominico-española siguió perviviendo durante muchos años. Para los habitantes de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, ser dominico español en el siglo XVIII equivalía a ser antifrancés.
Fue tan visible la profunda reacción antifrancesa de la población dominico-española cuando llegaron a Santo Domingo las noticias de que Napoleón Bonaparte, en marzo de 1808, había derrocado la monarquía y mantenía como rehenes en Bayona a Carlos IV y su hijo Fernando. Hasta entonces, el gobernador colonial, general Luis Marie Ferrand, había realizado todos los esfuerzos posibles por gobernar la población dominico-española dentro de un régimen de tolerancia a sus costumbres, leyes y cultura. También había logrado mantener un precario equilibrio entre la pequeña dotación militar que operaba con pocos recursos y una población desconfiada que aceptaba su gobierno, más por miedo a caer bajo el dominio de los haitianos que por auténtica simpatía. Este era un miedo bien fundado, pues en marzo de 1805 el gobernante haitiano Jean-Jacques Dessalines había invadido la parte española de la isla con la intención de reunificarla bajo su mando, pero fracasó en el intento, pues la población dominico-española luchó al lado de los soldados franceses y la invasión fue repelida. En su retirada, las tropas haitianas masacraron a los habitantes de los pueblos ubicados en su ruta. Como consecuencia de esa nueva invasión haitiana, miles de dominicos españoles decidieron emigrar hacia Venezuela, Cuba, Puerto Rico y España. 2 oleadas de emigración habían tenido lugar previamente, una en los meses siguientes a la firma del Tratado de Basilea y la otra luego de la ocupación de Santo Domingo por las tropas de Toussaint. Esta tercera oleada migratoria contribuyó a despoblar el territorio dominico español, el cual perdió más de 2/3 de la población que tenía al estallar la Revolución Haitiana. Napoleón había derrocado al rey Carlos IV y se llevaba de rehén al heredero del trono Fernando. Y por ello, el pueblo de Madrid se levantó en armas contra los franceses 2 meses más tarde, el 8 de mayo de 1888. Las noticias de ese levantamiento llegaron a Santo Domingo desde Puerto Rico, cuyas autoridades fueron informadas de temprano de los acontecimientos. Pero no fue hasta finales de julio de 1808 que el gobernador de Puerto Rico recibió informaciones oficiales de la declaración de guerra a Francia por parte de la Junta Provisional de Asturias.